Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Con mucho gusto los saludo. Estamos nuevamente en nuestra unidad número 2, Ciudadanía y Trabajo, alusivo a los medios masivos de comunicación. Como objetivo de la clase del día de hoy vamos a conocer el concepto y función de los estereotipos en medio masivo de comunicación y vamos a identificar tipos de estereotipos presentes en ejemplos que ustedes van a tener que buscar y obviamente que les voy a dar la directriz de cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, comenzamos. En primer lugar, vamos a definir son los estereotipos. Los estereotipos, como dice acá, se denomina estereotipos a las imágenes simplificadas y construidas en base a unos pocos elementos y sin un conocimiento en profundidad del tema. Ahí dice Penn, pero es en profundidad del tema. O sea, se construye una imagen que es muy simplista en base o basándose en elementos muy, digamos, muy pobres respecto del tema en cuestión al cual están señalando. En este caso, aquí tenemos un pequeño ejemplo, una viñeta que podría ser considerada como un estereotipo, en el cual vemos a una persona opinando, ¿cierto?, respecto de una imagen que aparece en un cartel publicitario, ¿cierto? Se está opinando, esta persona se hace una idea con muy poco conocimiento al respecto de lo que debería ser una mujer de verdad, ¿cierto? Pero lo vamos a ver más en detalle a continuación. Al igual que en la teoría de la aguja hipodérmica que vimos en la clase anterior, eh, los medios, por medio de los estereotipos, perdón, presentes en los medios de comunicación de masas, se crean imágenes o imaginarios sociales. Esta palabra grábensela porque va a ser importante de aquí en adelante. Imaginarios sociales, los cuales configuran la opinión y modo de pensar en el público en general. El imaginario social es aquello que nosotros, digamos, tenemos como referente de tal o cual tema. En este caso, un imaginario social que nos presenta tanto la publicidad como el cine, la televisión, etcétera, es que las niñitas, ¿cierto?, se visten de rosado y tienen una labor, digamos, más doméstica. Y los varones, por el contrario, son, digamos, de color, representados con el color azul o celeste, y están más ligados a actividades de corte más físico, ¿no es cierto? Este hecho, el hecho de que se creen estereotipos, provoca una uniformidad en el pensamiento. O sea, todos tenemos que pensar así, digamos, y esto desencadena situaciones de discriminación y segregación con personas que no se identifican o no se expresan de esa manera. Así como también se establecen roles, como podemos apreciar acá, se establecen roles según tal o cual clasificación que los medios nos propongan. Es así de potente el mensaje que entrega los medios, al igual que la aguja hipodérmica, cierto que lo vimos con la inserción del miedo por parte de los noticiarios y estas cosas. Aquí los medios de comunicación nos proponen roles o estereotipos. ¿Dónde están presentes estos estereotipos en los medios de comunicación? No pesquen ese titular, pues se pasó colado. Pero, ¿dónde están presentes estos estereotipos en los medios de comunicación? Están presentes en novelas, en el cine, en programas de entretenimiento y por sobre todo en la publicidad. Aquí tenemos los estereotipos, ¿cierto?, de los que aparecen en Los Simpsons, que son bastante claros. Eh, En cuanto a los estereotipos, en esta oportunidad nos vamos a centrar nuestro análisis en tres diferentes formas que toman los estereotipos. En primer lugar, vamos a ver los estereotipos de género. ¿En qué sentido son estereotipos de género? ¿O cómo se construyen? Se establece una característica deseable para toda la sociedad en general respecto de cuestiones relativas al comportamiento de las personas, o sea, qué es lo deseable para el comportamiento de una persona de acuerdo a su género, respecto a lo que debería consumir, respecto a lo que debería vestir y hasta cómo debería hablar, ¿cierto? Entonces tenemos y reconocemos en publicidad que los estereotipos de género vinculan a los varones con un rol fuerte, dominante, con una persona valiente, independiente, audaz, rudo, y por otro lado, a las mujeres se les considera como un rol más sentimental, ¿cierto? Más dependiente, más frágil, sumiso, dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas características son las que los medios nos plantean como deseables para el comportamiento humano, ya sea de varones o de
damas. Un ejemplo de esto es el rol que se le atribuye siempre, y este es algo, digamos, transversal en todas las épocas de la cultura, digamos, desde que están presentes los medios de comunicación, es el rol materno que se le atribuye a la mujer. Siempre la mujer está relegada a un rol materno y a un rol hogareño. Todo esto lo podemos ver, obviamente, en publicidades tales como publicidad de pañales. Generalmente no vamos a ver a un hombre en una publicidad de pañales, salvo que sea un hombre actuando de manera bastante torpe y no sabiendo qué hacer y desconcertado por el mundo por el hecho de tener que cambiar un pañal, cosa que también cae dentro de un estereotipo que se considera al hombre como que no sabe cambiar un pañal. Entonces, tenemos aquí presente en un ejemplo publicitario a la mujer digamos, relegada a un rol o a un estereotipo de madre, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos a este señor, que supuestamente es un Construman. Esto es una publicidad de una constructora, ¿cierto? De Construmart, de un sitio donde venden herramientas y cosas de construcción. El tema de la construcción siempre se ha otorgado, ¿cierto?, a un rol más masculino, no se otorga estas cualidades hacia un rol femenino. Por ende, las publicidades que van a aparecer, toda la publicidad relativa a este respecto, a la construcción y otros también, están obviamente muy ligadas a la figura masculina más que a la figura femenina. De hecho, aquí lo que relata, digamos, lo que aparece en letras aquí en la imagen, ya podemos apreciar que es un señor, ¿cierto? Que no tiene mucha pinta, digamos, un señor que se muestra muy varonil, ¿cierto? Muy viril, no tiene una expresión, digamos, de felicidad en su rostro que permita, digamos, que nosotros nos demos cuenta de que es una persona sensible, ¿cierto? Que expresa sentimientos, no tiene cara, digamos, como de muy buena onda. Pero obviamente lo que nos importa aquí es, digamos, la leyenda, obviamente la caricatura de un tipo con un martillo en el hombro, con un combo, digamos, con guantes, con roídos y sucios, obviamente que tenga una apariencia digamos, más austera y más ruda que una apariencia un poquito más femenina, ¿cierto? Un hombre femenino con elementos de construcción para la publicidad no viene al caso, digamos. Y obviamente aquí tenemos la leyenda que dice, solo un construman sabe lo que es una rodel. Yo no tengo idea qué es una rodel, tiene que ser algún tipo de herramienta o alguna cosa por el estilo, pero al hecho de referirse a un construman, ¿por qué no puede ser una construwoman? ¿Cierto? En publicidad eso no se presta para, digamos, para la utilización o para la creación de un estereotipo. ¿Vale? Seguimos. Estereotipos económicos. Siempre nosotros, tanto en publicidad como en el cine, como en la televisión, telenovelas, etcétera, 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 vamos a encontrar un estereotipo ligado a lo económico, en el cual se va a establecer un valor deseable para las posiciones económicas privilegiadas, así como también se destacan cualidades negativas de las clases más bajas, ¿cierto? Vamos a encontrar esta división, ¿cierto? El rico, la persona adinerada, ¿cierto? Bien vestida, con un maletín que desborda dinero, ¿cierto? Obviamente de tez blanca, de características, digamos, higiénicas más deseables para la sociedad. Y una persona pobre, por el contrario, con ropa toda roída, sucio, desalineado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí se atribuyen cualidades negativas. Todo lo negativo se le atribuye a una persona pobre y la persona rica por lo general, que también puede existir, hay personas con mucho dinero que también sean sucios, que también anden con algún tipo de ropa roída, tengan hábitos negativos. Pero en este caso la publicidad lo que hace es destacar las cualidades positivas de las personas de clase alta y las cualidades negativas de las personas de clase baja. En este caso, nunca vamos a encontrar en publicidad este tipo de, digamos, de afiches, ¿cierto? Este afiche es una crítica, ¿cierto? Al modelaje en particular. Una niña, ¿cierto? De características físicas relativas a una etnia, a una raza, es una persona morena, es una persona que está vestida con cartones, ¿cierto? Entonces no tenemos este tipo de ejemplos como deseables para la publicidad. Todo lo contrario, los ejemplos deseables son algo como esto, ¿cierto? Tenemos a una mujer rubia, ¿cierto? Primermundista. Esta ya es la Kate Upton, ¿cierto? Todos la deben conocer o al tener que haberle escuchado nombre en algún momento.
que se convierte en portadas de revistas, proponiendo así un estereotipo de belleza o un estereotipo, digamos, de cómo debe lucir una persona económicamente hablando deseable, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con un estereotipo de económico, ¿cierto? La supermodelo es una persona que se rodea con personas de clase alta y por ende debe lucir así de esplendorosa y no como la persona que aparecía en el ejemplo anterior, ¿cierto? No se condice. Y por último vamos a revisar los estereotipos raciales o étnicos. En estos estereotipos se establecen características para diferentes grupos raciales, generalmente con connotaciones negativas. Tenemos aquí siempre la figura del negro como algo indeseable, ¿cierto? Como algo que hay que corregir o hay que mejorar. En este caso, Daft se ha mandado unas publicidades racistas, pero digamos que muchas personas las han criticado y han sido foco de múltiples ataques por parte de las personas que están pendientes de la publicidad por este tipo de publicidad. Imagínense, hay una persona que está sacándose algo y mágicamente debajo aparece una persona blanca, como diciendo me estoy quitando las imperfecciones y esas imperfecciones tienen que ver con mi color de piel. Es brutal, pero asimismo es como opera el mecanismo de la publicidad para crear en nosotros mismos estos estereotipos. Acá también hay un ejemplo en el cual aparecen estas tres señoras, ¿cierto? Y before y after, ¿cierto? Before es antes y after es después. Antes la piel estaba, ¿cierto? Toda maltratada, ¿cierto? Con imperfecciones. Y después estaba toda tersa. Lo mágico de esto, o más que lo mágico, lo vergonzoso de esto, es que no se pone a la mujer afroamericana, ¿cierto? Del lado del antes, del lado de las imperfecciones y se pone a la mujer rubia, ¿cierto? Del lado del después, del lado perfecto. Y una mujer que es mezcla de las dos, ¿cierto? Como una trigueña mulata, ¿cierto? Que está en el medio. O sea, negro, nuevamente malo, blanco, nuevamente bueno. Vamos a realizar una pequeña actividad que vamos a revisarla en la próxima clase, la clase consultiva, junto con la actividad que quedó pendiente de la clase anterior, para que por favor la revisen y la reenvíen. Vamos a buscar un ejemplo para cada uno de los ejemplos vistos, de los casos de estereotipos, un estereotipo de género, un estereotipo racial y un estereotipo económico, con una imagen o un video, lo que ustedes crean representativo, que pueda explicar este estereotipo y lo van a desarrollar con sus propias palabras. Estos ejemplos pueden ser extraídos de la publicidad, del cine, de telenovelas y donde ustedes crean que está presente este tipo de construcciones sociales, ¿cierto? Entonces, eh, para esto lo van a anexar a la actividad anterior y me lo vuelven a reenviar como actividad número 14 y número 15. ¿Vale? Así que eso sería por la clase del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, se me cuidan mucho y nos vemos a la próxima. Chao, chao.